Buenas tardes, pido disculpas. ¿Qué tal, Natasha? Por alterar el ritmo de mi ponencia, ha sido involuntario y, bueno, vamos allá con la Casa Bronner. La Casa Bronner es una casa… ¿cómo hago? ¿Así? Con la flecha, sí. ¿Hacia dónde? A la izquierda. Bien. Es una casa que construye Bronner en un barrio muy singular de Ibiza. Seguramente muchos de ustedes lo conocen. El paisaje urbano y el paisaje de la ciudad de Ibiza está dividido principalmente en dos zonas. Hablo de la parte de la Ibiza de la ciudad. Dalvila es la ciudad alta, es la ciudad de los señores. Tradicionalmente está dentro de una muralla, de la muralla del siglo XVI. La Casa Bronner se la construye al pie de esa muralla, fuera, como ven ustedes, ahí está un espolón del baluarte de Santa Lucía, justamente en un barrio en donde habitan los pescadores, Sapeña y Samarina. Son dos barrios cerca del puerto. Bronner llega a Ibiza en el año 33, después de su periplo europeo y norteamericano. Estudia pintura, estudia arquitectura y en un viaje a Barcelona decide acercarse a la isla. Conoce esa isla que entonces es idílica, sinónimo prácticamente de paraíso. Hoy ese paraíso lo hemos perdido prácticamente, aunque estamos muchos tratando de que lo que queda de ese paraíso, naturalmente muy sujeto a lo que es la cultura y la naturaleza, se mantenga a pesar de esa gran avalancha de turismo que tenemos y de enorme riqueza, vamos a decir, que produce la isla precisamente por su dedicación económica al turismo de masas. Bronner conoce la isla, conoce la ciudad y decide construir su casa aprovechando una anterior casita muy sencilla, construida, pues como ven ustedes, muy parecida a la que se ve al fondo, con la ropa tendida en los balcones. Este creo que es Sandik, ¿no? Uno de los que colaboró en la construcción de la casa. Compra esa ruina y empieza la construcción de su casa. Esa ruina o esa pequeña casita humilde, bueno, pues la va aprovechando y está situada, como ven ustedes, un poco en una zona alta. Por un lado ve el puerto, por otra parte ve el mar a sus pies. La presencia del mar en la Casa Bronner, para mí, eso es una teoría que yo defiendo, es fundamental. El mar se oye en todos los rincones de la casa y ese sonido del mar yo creo que forma parte de ese programa que está desplegando Bronner en su casa, y no solo en su casa, sino a partir ya del año 60 en las demás casas que va a construir en Ibiza, porque la construcción de casas la hace precisamente a partir de los 60. Bueno, yo no soy arquitecto, entonces desconozco la manera de construir la casa, que restauró muy bien un arquitecto municipal, Raimon Ollé, junto con Isabel Feliu, y luego, posteriormente, hay elaborado un plan museográfico y museológico en el que colaboró Isabel Feliu y Susana Landrove, que está sentada entre nosotros. Supongo que ellas saben muchísimo más, les corresponde como arquitectas. Cuando he oído a Raimon y a Stefano Cortelaro hablar de la construcción de la casa, siempre me ha parecido que utilizó un procedimiento de construcción muy simple y además muy barato, porque la arquitectura de Bronner, si algo fue, es sostenible, un concepto que luego se acuña, pero que en esos momentos pues, era todavía bastante de vanguardia y bastante novedoso. Bien, va construyendo la casa. Estas son fotos originales hechas por él en el año 60, con esos elementos simples. Hace fotografías muy bonitas, como esta de la pala, en donde están mezclando la arena y el cemento, etcétera. Ahí está el acantilado, esa presencia del mar y esa casa un poco colgada. Los plegamientos viejos, erosionados, que miran hacia el sur, muy deteriorados, han sufrido además recientemente un desmoronamiento. La fisonomía de la roca está cambiando porque el ataque de la erosión del mar, el viento salino y el mar, pues provoca que poco a poco esos sinclinales tan descarnados se vayan cayendo. Y ha caído hace 2 años prácticamente el antiforme, es decir, el último línea de plegamiento que había justamente al lado de la casa, lo cual suponemos que no va a tener mayores consecuencias, pero que podría ser tal vez que los hastiales de ese arco natural, al carecer de la sujeción de la clave, un día arrastraran también lo que es el pequeño jardín de la casa. Bueno, concluyen la casa y en el final de obra hacen la paella y celebran. Toda esa vida, vamos a decir, sencilla, es precisamente uno de los elementos que a Bronner le embarcan en la aventura ibicenca.
Ibiza no solo es un paraíso por su capital cultural, ese sitio de llegada desde el siglo VI a.C. de fenicios, dominación romana, islam. En la época contemporánea, los grandes figuras de la vanguardia, como es Walter Benjamin, está en el año 33 en Ibiza. Raúl Hausmann pasa desde el año 35 al 36, es decir, que hay un acopio de nombres muy significativos de la cultura europea de vanguardia. Pero luego hay una vida sencilla. El hombre ibicenco está muy ligado a lo que es la casa, la celebración de la vida, los pescadores pues a sus asuntos, los del interior de la isla también, a sus huertas, y hace esa celebración que es muy interesante porque aparecen los personajes ya mezclados, los que han construido la casa junto con intelectuales y artistas amigos de él, todos en torno a esa paella general. Gisela, la mujer de Bronner, la tercera mujer de Bronner, es importantísima en el final de esa casa, es decir, cómo está ahora esa casa. De hecho, es la concreción de su historia de amor. La casa es la casa que hace para su mujer, para Gisela. Y ahí están los dos en la casa. Natasha me pidió que pusiera también algunas fotografías en donde se viera esa parte humana y personal. Y ahí están los dos mirándose, dialogando con la vista, porque la historia, como digo, de la casa está muy ligada a la historia de amor entre ambos. Hay zonas de la peña que han desaparecido de ese barrio de pescadores, por ejemplo, estas bajadas al mar de manera muy natural, construidas con escalones para bañarse, porque los ibicencos se bañaban en los alrededores de la ciudad, en las zonas más próximas. Y me interesa detalles que a lo mejor a ustedes les parecen o les pasan un poco desapercibidos, como es la moda, por ejemplo, la elegancia de Gisela. Dirán ustedes, ¿por qué nos cuentas esto? Pues lo cuento porque me fascina ver esa mezcla de europea en la isla con las alpargatas locales, ¿no? Esa introducción de los elementos de la artesanía está presente también en el programa de Bronner. Su casa, que es una casa muy comprometida con las ideas de vanguardia, él admira a Le Corbusier, seguramente tiene muy presente todo el asunto Bauhaus de Gropius. De hecho, Gropius es amigo de Bronner y viene a Ibiza para estar con él en varias ocasiones. También está, al mismo tiempo que, digamos que estableciendo ese programa muy de vanguardia, muy comprometido, por otra parte echando mano de todos los asuntos locales, el cesto, el mimbre, el barro, las zapatillas de esparto, el sanayó ibicenco para la compra, todo eso forma parte del legado doméstico de Bronner, lo reivindica y lo tiene presente en su vida, adoptado sin ningún tipo de pedantería ni ningún tipo de pose, sino precisamente porque él cree que eso es algo a reivindicar. Y por eso aparecen esos cacharros tan simples en las mesas, también tan simples, diseñadas por Bronner. Porque la casa no solamente es una obra de él, sino que también los muebles son una obra de él. Él diseña un mobiliario muy funcional, muy discreto y al mismo tiempo muy fácilmente transportable. Porque la casa, que es en sí misma un ejemplo de economía de medios, no hay nada que sobre, no hay nada que falte dentro de todo el planteamiento un poco espartano. Los muebles, por ejemplo, se pueden mover, los que son de obra naturalmente no, pero las mesas pueden ser llevadas a la otra habitación si la otra habitación nos tiene que servir ese día para no sé qué evento que hay en casa. Y entonces, para que Gisela no se quede muerta del peso de los muebles a veces tienen ruedas, son ligeros, tienen dos partes. La mesa baja redonda del centro del salón tiene también una mesa bajita en donde caben las cuatro patas. Entonces, si la tengo que convertir en una mesa alta, me basta con coger, llevarla, ponerla. Algo que todos soñamos con que eso debería de ser así siempre, pero no siempre es. Este es el dormitorio de la casa. Los muebles, como digo, siguen siendo de él. Por ejemplo, al fondo donde está su fotografía, ven ustedes una mesilla que encima tiene otra mesa. Esas mesas que coloca él una encima de otra, si le hace falta ser más alta, pues pongo 3, 1, 2, 3. Ahora me hace falta que sea baja, pues las bajo, pero lo puede hacer cualquiera. A mí eso me parece que es maravilloso. Estas son fotos del año 60, cuando la casa estaba habitada y vivida por ellos. ¿Qué le pasó a la casa? Bueno, Bronner muere en el año 71 en un viaje que hace a Alemania. Vive en la casa, yo siempre, es un detalle que hago notar, Bronner siempre vivió en una casa nueva, a mí eso me llama la atención, siempre estuvo oyendo el mar, siempre tuvo más o menos la peña ocupada por los marineros o los ciudadanos ibicencos. Hay algunas fotografías del archivo Bronner que hemos investigado ahora que ya presentan problemas. Por ejemplo, hay una
justo al lado de su casa que pintan: prohibido echar basuras. En ese prohibido echar basuras, que era un muro de bloques de hormigón, Stefano Cortelaro ha hecho un mirador por el cual se siguen echando basuras. O sea que desde el año 60 hasta el año 2014 el problema está sin resolver. El problema que Bronner denunciaba en los periódicos de Ibiza, porque era un hombre que participaba muy activamente en la vida de su ciudad, con una mirada crítica y además nada negativa, muy positiva, muy queriendo contribuir con soluciones a los problemas reales de la ciudad. Bien, Bronner ha muerto, Gisela sigue viviendo en la casa y el barrio ha perdido ya la ocupación original. Los marineros ya no son marineros, las familias ibicencas que nacieron en el barrio se han ido hacia otros barrios más modernos, más saneados, con un urbanismo más amplio, con más servicios. La ciudad de La Peña es una ciudad laberíntica que está pegada a la muralla, pero además adaptándose a un medio geológico que es accidentado. No les conviene, la han abandonado. Y en su defecto, la ciudad se ha ocupado, se ha degradado por familias gitanas que venden y distribuyen la droga. Todo el mundo lo sabe en Ibiza, no estoy descubriendo nada nuevo. Gisela se bunqueriza en la casa, no puede, es una anciana, todo le resulta hostil, está sola y va poniendo persianas, cuando no pone persianas pone vallas. En fin, los últimos años de la vida de Gisela eran tristes porque la casa había perdido por completo esa luminosidad, esa arquitectura ligera y funcional y racionalista, con la entrada de la luz, maravillosa luz del Mediterráneo por todas partes, de manera que era una casa casi, no digo santuario, sino balneario. O sea, es una casa en donde entras y es que te hace un efecto de curación instantánea. Cuando Gisela no se quiere ir de su casa, quiere vivir en esa casa que ha sido esa historia de amor maravillosa con Ervin, pide ayuda porque está sola, y entonces inventamos, y ahí ya me incorporo yo a ese periodo de la vida de Gisela que muere en el año 2005, inventamos un sistema para comprarle obra pictórica de Ervin y con ese dinero poder hacer lo posible para que ella se muera en su casa, pero se muera cuidada y de una manera digna. Esa fuerza de personas que nos ponemos en marcha para ayudarla está auspiciada por el Ayuntamiento de Ibiza, que ve claro que es un asunto importante. Bien, compramos esos cuadros, mantenemos a Gisela hasta que ella muere, y en el testamento, que era algo que también estaba ya pactado, pretendíamos que nos dejara la casa al Ayuntamiento de Ibiza para poder hacer en esa casa la casa museo de Ervin y Gisela Bronner. Así fue. En el año 2005, efectivamente, después de morir ella, nos entrega la casa y tenemos que empezar a trabajar en la restauración de esa casa con un criterio, pues, de dejar la casa como en esas esencias, en esa pureza, como Bronner la construyó, alterando mínimamente y por razones de verdad obligadas, como por ejemplo podría ser el tema de la iluminación, que es algo que el arquitecto Raimon Oller y Isabel Feliu tuvieron que incorporar, porque la casa tenía que ser iluminada con una idea pues mucho más de nuestra época. Pero los planos de Ervin estaban, se conocían, se estudiaron. Gisela dejó todos los planos y fotografías al Colegio de Arquitectos, a la demarcación de Ibiza, y la obra pictórica Catalina Verdera, que era una amiga particular de la viuda, de Gisela Bronner. Esta es la casa restaurada, ahí la tienen ustedes tal y como se conserva. Son fotografías en la rehabilitación de 2010. El proyecto museológico lo hicisteis en el 2011, si mal no recuerdo. Lo que estamos haciendo ahora, este pequeño equipo compuesto de momento por Raimon Oller, Stefano Cortelano y yo misma, es dar pasos en consecuencia, según lo establecido en ese proyecto museográfico, intentando no alterar esas esencias y contribuyendo a la mejor explicación de la casa. Estas fotografías son después de restaurarla y sin muebles, porque los muebles nos los habíamos llevado y los estábamos rehabilitando. Bueno, se vuelve otra vez a recuperar esas esencias, plantamos las plantas donde estaban, sembramos, en fin, limpiamos, se hace todo lo posible por mantener la casa. Ahí están las persianas y la planta, las cañas, que estaban también originalmente sembradas por Bronner y que además tamizan el sonido del mar. Vuelvo a insistir, no solamente se oye el mar, es un mar muy particular, porque el mar que llega a este pie, a este acantilado, no llega a la orilla de arena, sino que es una playa de códuls, de piedras, de cantos rodados, y eso emite un sonido como de cloc, 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 ¿no? Es una música un poco especial.
Además, el viento llega a las plantas, a las cañas, que es una planta tradicional del campo ibicenco, del paisaje rural, y eso también produce otro sonido. Y las persianas que están a caballo entre la persiana local, esa persiana echada continuamente en la casa ibicenca, ¿no?, que tiene lamas horizontales, y las ventanas que él trae con su bagaje cultural europeo, es decir, a veces invierte el sentido de las lamas, como en este caso, y las pone horizontales. Al fondo tiene esas pequeñas islitas y detrás Formentera. Es que la vista de la casa, como digo, es verdaderamente privilegiada. Y el mar no solamente es sonido, es música, es cadencia, es toda una vivencia, también es luz a veces, ¿no?, cuando el mar brilla, por ejemplo, como en esta fotografía, y produce esos efectos de plata. Es de una belleza continua. El mar también es olor a salitre, ¿no? El mar son muchas cosas. Aquí está el mirador de Stéfano, el mirador convertido en, bueno, pues en algo mucho menos bonito de lo que él pensó seguramente cuando lo hizo. Bronner había establecido al pie justo de la quilla del baluarte Santa Lucía, en tiempos, había construido unos lavabos públicos, una idea muy avanzada de un hombre europeo que desde luego se tiraron enseguida porque pues, los habitantes consideraron que no era oportuno emplear, ¿no? Era mucho mejor dirigirse hacia el acantilado directamente. Lo cuento y aunque a ustedes les parezca un disparate, es que todavía eso es un problema real. O sea, yo estoy todo el día llamando a las autoridades, oye, mira, que es que tiran la basura, pero es que también se orinan. Entonces, claro, ustedes dirán, Ibiza, que es la meca del turismo ese tal, pues bueno, pues nos siguen pasando estas cosas. Las pintadas sería lo de menos, pero Stéfano también situó aquí unos árboles que se deterioraron y ahora mismo no existen, ¿no? Y todo eso nos da mucha pena y pensamos, pues hay que seguir batallando. Estamos como Bronner, igual escribiendo y pidiendo y luchando. Aquí tienen unas fotografías de la casa ya con los muebles en la misma, reintegrados. Los muebles de Bronner son unos muebles maravillosos, muy funcionales. Estas butacas tienen una estructura de metal muy simple, encima una tabla de madera abatible y luego están los cojines con telas de retor de algodón, que son las telas más comunes. Las mesas, como ven, ahí están las que se ponen encima y abajo. Repusimos también todas las telas y cortinas en retor de algodón, exactamente como él las tenía, engarzadas por arandelas de metal, que son cosas que ya no se usan. Restituimos también pues, las espumas de los asientos, una lamparita de Bronner, que son de un candor que de verdad te produce hasta ternura, ¿no? Pequeñas estructuras de madera, y luego las pantallas están todas hechas con papel, o papel encerado, o papel de los folios que tenía él, con una grapa en forma de cucurucho. Son luces maravillosas, muy cálidas, que producen un ambiente muy, muy romántico. No hay tiempo para más, así que muchísimas gracias por esta acogida.